no hay fin para el proceso de degradación de la democracia, ¿no es cierto? A mí me da la impresión que es una clase política comprometida con los crímenes del pasado, ¿no? El frontón tiene mucho que ver con la decisión de que en el Congreso se le ponga una suerte de cabe a la resolución legislativa, ¿no es cierto? Al texto. Esta mañana nos visita aquí en Encuentros Muleros Carlos Rivera. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, César. Un gusto de conversar contigo. Bueno, una semana particularmente intensa. Vamos a poner entre paréntesis todo lo que pasó en el tribunal del caso Fujimori, porque en la otra vereda de la semana ha estado la ley que impone o intenta imponer, según como lo veamos, la prescripción para casos de crímenes de lesa humanidad. Sí. Ese texto había sido contenido en el Pleno del Congreso luego de esta manifestación de la comunidad internacional alrededor de lo que significaba el texto, unida a aquella otra de las embajadas por la ley anti-ONGs. ¿Cómo interpretas tú, cómo entiendes que luego de haberse parado en seco, esto estalle durante la semana que comienza el juicio de Keiko Fujimori? No es de eso de lo que vamos a hablar, pero es parte del marco de la escena. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Mira, lo primero que creo que hay que dar como diagnóstico es no hay fin para el proceso de degradación de la democracia, ¿no es cierto? Es elevadamente delicado, pero sin fin. Y pareciera sin retorno, además, ¿no? Ese es un poco lo que sentimos. Día tras día hay algún nuevo suceso, fenómeno, que viene fundamentalmente desde el Congreso, que nos coloca en una situación cada vez más precaria que la del día anterior. Eso, lo de la ley, me parece que es gravísimo, porque en buena cuenta, para los que no estén muy informados, es como que repetir la historia de las leyes de amnistía del año 95. Y eso me parece que es un dato muy malo no solamente para las víctimas, para la justicia, porque en realidad es un portazo en la cara a la justicia, es decir, oye, no me interesan tus declaraciones ni las interpretaciones que has hecho de los crímenes más horrendos que has juzgado y has hecho que merezcan una sentencia condenatoria, porque en realidad voy acá a imponer casi con una bota encima de la mesa mis intereses políticos. Ese creo que es un poco el panorama. Y en el medio de todo eso, esta confrontación ya abierta, decididamente abierta, desde diciembre con la Corte Interamericana, ¿no? Citaste la ley de amnistía de los años 90. Si hacemos una secuencia, la ley de amnistía tuvo un antecedente, que fue la ley de votación de causas para contiendas de competencia, que se hizo para interrumpir un debate alrededor del caso Barrios Altos, ¿verdad? Que Cantuta. Para el caso Cantuta, que estaba por quedarse en la jurisdicción ordinaria, y a mitad de votación sale el Congreso y rompe la votación del judicial. Sí. Después de la ley de amnistía y de la ley Cantuta, que le antecede, a veces pasa esto por alto, pero fue durante la transición que se aprobó esa resolución legislativa que originalmente intentó 2003, a 2 años del inicio del gobierno de Toledo. Sí. Y esa resolución legislativa intentaba declarar lo mismo que esta ley. Sí, de hecho, el argumento aparentemente formal que se pretende desarrollar es esa suerte de reserva, si cabe el término, de la resolución legislativa que dice que la Convención sobre Imprescriptibilidad del año 68, que tiene un texto expresamente claro en el sentido de decir, oye, son crímenes de lesa humanidad no importando la fecha de su comisión. El artículo 1, ¿verdad? El artículo 1 dice que tiene una fecha de validez jurídica, y esa sería desde el momento en el que es incorporado al derecho interno. Sobre eso, recuerda, César, ya hubo un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional que dijo, oye, esta interpretación es en realidad contraria al derecho internacional, ¿no es cierto? Recuerdos, hay un punto, porque la sentencia del TC es del verano del 2011. Marzo de 2011. ¿Verdad? Sí. Y entonces habían pasado, ¿cuántos años? 8, desde que se aprobó la resolución legislativa. Sí. En tu memoria, ¿qué pasó en esos 8 años? Mira, en esos 8 años ocurrieron alguna cosa importante. Uno, se publica el informe de la CBR, ¿no es cierto? La CBR 2004, tiene, 2003, agosto de 2003, tiene la virtud de hacer que el sistema de justicia, toda esa suerte de paquidermo, coja una de sus principales recomendaciones: conforme un subsistema de justicia especializado en crímenes contra los derechos humanos. Y una de las casi
yo diría recomendaciones contadas con los dedos de una mano, que se cumple es esa. El sistema de justicia conforma un sistema judicial de jueces, fiscales, encargados de crímenes contra los derechos humanos. Comienzan a funcionar en el año 2004 y a partir del 2006 se emite la primera sentencia. Y luego, el 2010 viene este decreto legislativo que publica Alan García en septiembre de 2010, que en realidad decía lo mismo que dice la norma que se iba a aprobar el día de hoy. La Convención sobre Imprescriptibilidad solamente se puede aplicar del 2013 en adelante. Un grupo de congresistas plantea una acción de inconstitucionalidad y 6 meses después el Tribunal Constitucional responde y dice, oye, esa interpretación es absolutamente fuera del derecho internacional porque los estados pueden hacer reservas, pero no reservas sobre el objeto del tratado, y adicionalmente el texto expreso de ese tratado dice todo lo contrario de lo que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Quiero pararme un poco en este periodo que me parece particularmente complejo y al mismo tiempo creo que puede ayudarnos a entender el tiempo presente. Sí. En un periodo de condiciones institucionales distintas, la transición, más allá de todos los bemoles que ahora sabemos tuvo la transición, Alejandro Toledo el primero, pero en ese periodo, mientras la CBR estaba terminando de armar el informe, en el Congreso, un Congreso que no era sí, era aquel, era el Congreso, sí, digamos, entusiasta en la apertura del proceso regional, reconstituyendo el sistema político. Ese Congreso era un Congreso con partidos y con una agenda democrática. Y ese Congreso, pero ese Congreso también sacó una resolución legislativa que tiraba al traste el artículo 1 que marca el fundamento de la Convención de Naciones Unidas sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué se ha mantenido constante? Carlos, el punto que quiero levantar es esta decisión tan grosera para quienes conocemos algo de derecho internacional, de los derechos humanos y derecho humanitario, no ha sido inventada por este Parlamento. La teníamos ya en el 2003. Sí. ¿Qué tenemos entonces como cuestión no resuelta que nos hace regresar permanentemente sobre lo mismo? Mira, a mí me da la impresión que es una clase política comprometida con los crímenes del pasado, ¿no? En el 2003, quien alienta eso es la bancada del Partido Aprista, ¿no? Que siente que la posibilidad de que la justicia los alcance es un dato muy concreto y por lo tanto hay que ponerle freno a ese tipo de circunstancias. De hecho, los primeros que intentan darle operatividad a esa resolución legislativa en los términos que fue promulgada fueron gente vinculada al Partido Aprista y a los crímenes del gobierno aprista. Creo que eso no ha cambiado, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado. Bueno, hay que decir, tú lo citabas recién, que el segundo intento, el que le regala al Tribunal Constitucional la posibilidad de pronunciarse, es un decreto legislativo ya en tiempos del gobierno aprista, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente, ese intento es frenado en seco por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene un fundamento, de verdad, yo diría, desarrollado, pero además categórico en la sentencia de marzo del 2011, y eso hace frenar en seco esas posibilidades. Y desde ese momento, en realidad, sí, claro, en los juicios hemos tenido un debate constante sobre este asunto, ¿no? Y a la par, me parece que eso ha servido para que los tribunales de derechos humanos, que básicamente han estado en la Sala Penal Nacional, luego en la Corte Penal Nacional, vayan un poco entre acomodando su jurisprudencia, pero también consolidándolo en 2 décadas completas. Por eso, en realidad, es eso lo que ahora termina siendo como el valor fundamental que está pretendiendo ser destruido, ¿no? Vamos construyendo algunas conclusiones provisionales. Esta insistencia en cerrar la puerta para discutir el pasado, no la inventó este Congreso, existe desde la propia transición. Sí. Digamos, tal vez invoca un problema no resuelto desde el debate sobre la CBR y todo el proceso que moviliza la CBR, pero tuvo un ciclo de cerca de 8 años, durante los cuales un texto como este, el que acaba de aprobar el Congreso, estuvo en vigencia. Sí, y sin embargo, ¿qué pasó en tu experiencia? Tú litigas casos de derechos humanos. Los tribunales originales, acá quiero llegar, ¿cómo reaccionaron ante el primer intento de este tipo? Que fue el de la resolución legislativa que, aprobando la convención, intentaba limitarla. ¿Qué pasó en la experiencia de litigación? Lo que ha pasado es de que no solamente es el TC que le para en seco esa iniciativa y dice, esta interpretación no va, ¿no es cierto? Y la respuesta en consonancia con esa sentencia del TC de los tribunales penales,
que dicen vamos a asumir esa interpretación como una interpretación no solamente válida, sino la del TC del 11. La del TC del año 2011, ¿no es cierto? Y antes del 11 los tribunales consideraron prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. No. Es cierto que hubieron pocos casos, ¿no es cierto? Pocos casos en los que ya las defensas de los perpetradores deciden incorporar al debate este tema. Básicamente el tema del frontón, que se abre en el año 2005, ¿no? Y creo que el frontón tiene mucho que ver con la decisión de que en el Congreso se le ponga una suerte de cabe a la resolución legislativa, ¿no es cierto? Por los al texto. Agentes que promovían Sí. la ley. Por eso digo, eso está vinculado básicamente al tema de los crímenes en el primer gobierno aprista, ¿no? Qué bueno que lo menciones. En el frontón, entonces, estalló una discusión que vinculaba la resolución legislativa del 2003 y que es antecedente a la sentencia del 2011. Sí. Entonces, entre el 2003 y el 2011 hubo un debate judicial sobre imprescriptibilidad. En pocos casos, diría, el frontón a mí me parece que es de lo que conozco, el más notable, ¿no es cierto? El más evidente, porque se plantea esa como discusión, no una discusión, digamos, colateral, sino una discusión central en el juicio, ¿no es cierto? A través de, por lo menos te diría, mira lo importante que fue, 35 excepciones de prescripción. Es decir, hubo 35 veces que los magistrados se pronunciaron sobre este tipo de excepciones en esta línea de interpretación. Estos son crímenes internacionales, imprescriptibles, y eso es tiempo antes de que se incorpore la Convención sobre Imprescriptibilidad y el TC emita una sentencia como la de marzo del 11, ¿no? Y recuérdanos esos debates sobre prescripción planteados antes de la sentencia del TC del 2011, ¿fueron exitosos? ¿No lo fueron? ¿Qué ocurrió? Fueron, yo diría, tremendamente exitosos para los agraviados, para las víctimas, porque en todas, de las 35 que presentan en el caso del frontón, en las 35 pierden los perpetradores, porque el argumento del juez, oye, dice, estos son crímenes internacionales, son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto deben continuar su juzgamiento. ¿Por qué se plantearon? Porque la defensa dice, oye, han pasado 20 años de la matanza del frontón, junio del 86, junio del 2006 y por lo tanto excepción de prescripción. Y ahí se abre el debate. Ese me parece que es el debate más significativo. Hay en otros casos, Barrios Altos, muy tibiamente, que origina también algunos pronunciamientos. De hecho, el primer pronunciamiento de un magistrado, de un fiscal en el sistema judicial peruano, me parece que es del año 2002, que dice, oye, estos son crímenes de lesa humanidad. Ya, el primero. De ahí hay toda una secuencia que camina de manera desarrollada, ¿no es cierto?, en la jurisprudencia penal. Pero el frontón es clave. Bueno, Barrios Altos tenía además un soporte distinto, porque había desde el 2001 una sentencia de la Corte Interamericana que prohibía usar la prescripción, la amnistía, además, la ley de amnistía, en Cantuta y en Barrios Altos. Ahora, nos está contando entonces que antes que salga la sentencia del TC del 2011, en tribunales por lo menos 30 veces se discutió la prescripción y en ninguna de esas 30 veces la resolución legislativa del 2003, con un texto idéntico al que se acaba de aprobar, fue exitosa. Nos está diciendo que durante ese tiempo, no los 8 años, esto fue 2005, 2006, nos cuentas, fueron los tribunales los que inaplicaron una decisión del Congreso que quería limitar la prescripción. Es interesante porque entonces uno tendría que sacar como experiencia, como moraleja, como conclusión, no solo que este asunto no, es una constante, no una creación de este Congreso, sino que además es un asunto que se ha discutido siempre en los tribunales de justicia. Con el pasar de los años la discusión ha sido mucho más intensa, ¿no? Porque claro, acá estamos en un caso abierto que todavía estaba en etapa de instrucción bajo el modelo procesal antiguo, ¿no es cierto? Pero esa discusión se vuelve mucho más intensa porque, claro, los casos van avanzando, entran a juicio y una buena cantidad de casos entran en una etapa definitoria, ¿no es cierto? Y por lo tanto la importancia de que sean calificados como crímenes de lesa humanidad se vuelve mucho más relevante y por lo tanto la discusión se vuelve mucho más, en algunos procesos, mucho más intensa, ¿no es cierto? Y por eso comienza a haber toda yo diría, una gran cantidad de resoluciones, no solamente del Ministerio Público, sino judiciales, que ya van afirmando en resoluciones tipo sentencias, ¿no es cierto? Oye, acá estamos ante crímenes internacionales. Ya no solamente excepciones de prescripción. Esa es un poco la novedad. Y en la década del 2010, donde ya comienzan a salir sentencias de ese tipo de casos, en donde la calificación que utilizan los jueces penales es un poco tributaria
había sido la discusión dentro de los procesos como el caso del Frontón, ¿no? Déjame hacerte esta pregunta. Entonces, si en realidad ahora solo han cortado y pegado un texto que el Congreso de la Transición había usado en el 2003 para bloquear la imprescriptibilidad, si ese texto estuvo vigente por 8 años y sin embargo los tribunales no lo aplicaron, ya en una suerte de introducción de los controles a favor de los tratados y los convenios de derechos humanos, ¿qué nos haría pensar que esta ley, la que acaba de aprobar el Congreso, vaya a modificar algo en la práctica de los tribunales? Mira, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo diría que eso es el reto a partir de mañana, ¿no? Cuando se promulgue la ley, si es que el Ejecutivo no la observa, que creo que no lo va a observar, obviamente, ¿no es cierto? Reactivaron el indulto a Alberto Fujimori. Sí, claro. Mira, la norma va a tener un problema, ¿no es cierto? Que es cómo se aplica la ley, ¿no es cierto? Cómo se logra que este grupo, yo diría, reducido de condenados, se van a su casa como consecuencia de la ley que se ha promulgado en esta semana. Y a eso hay que agregarle un problema adicional, ¿no es cierto? Una cosa fue la discusión del Frontón, 2006, 2007, 2008, la resolución legislativa, la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? El decreto legislativo 1097, ya de eso han pasado 3 quinquenios. Y en esos 3 quinquenios hay muchos casos, un número muy considerable de casos, que han terminado formalmente, digamos. Por eso la ley tiene como principal objetivo las sentencias de la Corte Suprema. Las que se refieren a casos ya cerrados. Sí, claro. O sea, es una cosa complicada, ¿no? ¿Cómo puede declararse la prescripción de la acción de un caso que ya no tiene acción? Sí, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Inclusive un problema práctico, porque, digamos, ¿dónde tiene que ser presentado ese pedido, no? Sería una revisión ante la Corte Suprema. Suprema. Tendría que ser a nivel de la Corte Suprema. Si te sigo, tú estás preveyendo que sí va a haber una discusión de condenados intentando usar la ley a su favor. Sí, yo creo que se va a abrir un proceso de confrontación o de litigio judicial muy intenso, principalmente en la Corte Suprema. Claro, porque eso tendría que ser un recurso de revisión y entonces va a ser la Corte Suprema la primera que se pronuncie, eso es importante saberlo, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley. Sí, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Porque hay 2 grupos de casos, ¿no? Más o menos hay unos 30, 32 casos. Hay que tener en cuenta, César, primero que en este subsistema penal, desde el 2006, que emite la primera sentencia, que es Castillo-Páez, hasta la sentencia de Manti Vilca de hace un par de semanas, se han emitido 108 sentencias en crímenes contra los derechos humanos. De esas 108 sentencias son unas 30 o 32 sentencias que califican expresamente a los crímenes como crímenes de lesa humanidad. En casi todos esos casos, la Corte Suprema ya ha emitido una sentencia de confirmación, pero además con un dato jurisprudencial muy importante. La Corte Suprema, en la mayoría de casos, lo que ha hecho es desarrollar los niveles de interpretación o de apreciación jurídica de derecho internacional que han hecho los tribunales penales sobre crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema lo que ha hecho es fundamentalmente tener una línea de desarrollo sobre esa materia. Ahora es un debate, entre comillas, fácil de esquematizar, ¿no? Si alguien pide la revisión de una sentencia sobre estos casos dictada entre el 11 y el presente, pues esa sentencia se dictó al amparo de una decisión del Tribunal Constitucional que declaró los hechos imprescriptibles. Sí, claro. Y esa decisión del Tribunal Constitucional no puede ser modificada por una ley, porque es una sentencia. De modo que ahí lo que habría sería una confrontación, Parlamento y el colectivo de defensores de la prescripción versus Corte Suprema. Y luego en tribunales, porque supongo que más allá de esta discusión concentrada, va a haber probablemente una guerrilla de litigios en los casos que quedan. ¿De qué tamaño es el sistema? ¿Cuántos casos aproximadamente podrían pedir la aplicación de esta ley estando en investigación o en juicio? Mira, en juicio deben haber unos 25 o 30 casos de crímenes, digamos que técnicamente son crímenes de grave violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y probablemente en ese otro paquete de casos que está en juicio, yo diría que es probable que ahí se active en primer lugar la ley, ¿no es cierto? Porque claro, son casos que están en audiencias, y probablemente la próxima semana en alguno de ellos ya se presentará, si es que se promulga ya la norma. Creo que esa va a ser el principal escenario de litigio, ¿no? Los casos en juicio, tipo Pati Vilca.
Hasta el abogado de Fujimori ha dicho, sí, sale la ley, me acojo y presento mi recurso ante el tribunal, ¿no? Ese es un asunto que va por separado. Te escucho y me queda la impresión que el volumen de procesos todavía pendientes ante la Sala Penal Nacional es relativamente bajo. Si digo, te escucho, me da la impresión que es muy bajo para justificar una ley. Sin duda, Y sin duda. Y si revisamos la cantidad de beneficiarios, en realidad casi es una ley con nombre propio, ¿no? Casi. Esa es la parte que más me preocupa. Estuve revisando las estadísticas que preparó Anabel Alarcón en IDL. Sí. Y la tasa de absoluciones de la Sala Penal Nacional es bastante alta. Sí. Es superior al 50%. Y eso, César, que en los últimos, digamos, 6 años, las estadísticas son de alguna manera modificadas, porque hasta el año 2000, capaz 17, la mayoría de casos eran absoluciones. Eso. Hay un punto de quiebre, hay una recomposición de lo que ahora es la Corte Penal Nacional, ¿no es cierto? Y esos números van variando. Ahora sí, hay una mayoría de casos que son condenas, pero no podría decir, oye, el 90% son condenados y en realidad son 60, 65%. 40, 55, o sea, 45. Es una cantidad elevada de absoluciones, la que ha habido en los últimos 20 años. O te diría yo más bien, es una cantidad típica. En terrorismo pasaba lo mismo. La fluctuación entre condenas y absoluciones se movió siempre hacia la mitad, es una cifra que hay que decir, en términos de independencia, no levanta ninguna alarma. Digamos, la probabilidad teórica de que un juicio termine en absolución es del 50% y en condena del 50%. De modo que un sistema judicial que se mueve en rangos alrededor del 50%, pues va funcionando bastante bien. Yo te digo, si yo estuviera acusado, fuera inocente, tengo claro que soy inocente, pues yo renuncio a la prescripción y que me absuelvan. Sí. Entonces, porque además hay un dato, de verdad yo diría, de los más valiosos en el sistema penal de derechos humanos, que es la predictibilidad de sus sentencias, ¿no? Sí. O sea, algo tan importante en un sistema de justicia que tú sepas que te enfrentas a un tribunal que es altamente especializado en el juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos, lo cual es yo diría, un valor agregado de los jueces tipo Miluz Cacano, ¿no es cierto? De verdad, muy importante para países en donde la precariedad judicial es un dato constante. Que tengas un tribunal que viene haciendo ese tipo de juicios con criterios que han ido consolidándose en el tiempo, es un buen dato en realidad. Lamentablemente, Miluz Cacano, su tribunal ha sido desactivado la última semana, ¿no? Esa es la última pregunta que tengo y temo que va a ser una pregunta de respuesta larga. En las últimas semanas han pasado varias cosas. Una primera, la acumulación de las condenas contra el Estado por desacatar decisiones de la Corte Interamericana, una de ellas vinculada al reindulto de Alberto Fujimori, la apertura o el inicio del juicio Pativilca, un caso por una masacre, corrígeme, enero del 92, ¿verdad? Antes que Cantuta, después de Barrios Altos, en el norte chico, cerca de Lima. Ese juicio no está alcanzado por el indulto. De hecho, estaba el caso abierto. Intentaron cerrarlo por una gracia que contó mal los plazos y se cayó. Pero fue ese tribunal el que dijo que la gracia, el derecho de gracia que le otorgaron junto al indulto, no se podía usar. Fue ese indulto que dijo, voy a hacer control de convencionalidad, y lo desactivó. Y dijo, a juicio, señor Fujimori. Lo inaplicó, ¿verdad? Sí, claro. No fue oponible. El caso comienza. Luego, la Corte de Chile, la Suprema, habilita la extradición para el caso de esterilizaciones forzadas, que está en una suerte de limbo por resolver, ¿verdad? Una devolución de denuncia para ser replanteada, y entonces comienza este movimiento por la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. El abogado de Fujimori anuncia que la va a usar, Fujimori anuncia su candidatura, la ley se para, pero luego se aprueba. Esta ley está hecha por este asunto permanente, cíclico, de la discusión sobre derechos humanos y autoimagen de las Fuerzas Armadas? ¿O este es un movimiento hecho para facilitar o quitar o remover el último obstáculo en punto que Alberto Fujimori siga libre? ¿Es para él? Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Yo no tengo ninguna duda que la norma, cómo ha sido, digamos, diseñada, pergeñada en el Congreso, es para Fujimori, no tengo ninguna duda. Pero junto a Fujimori están el resto de condenados, ¿no es cierto? Y me parece que los militares que tienen casi una representación, una pequeña bancada en el Congreso, son los que han activado esta
esta iniciativa, porque, digamos, han habido otras muestras de interés, llamémoslo más político, sobre el curso de ese tipo de procesos judiciales, ¿no? No son intereses incompatibles, son intereses, además, que pretenden, creo, desde su perspectiva política, sumar, y aquí han sumado, ¿no es cierto? El fujimorismo liderando este tema, Renovación Popular y otras fuerzas, siendo como que las locomotoras de decir, oye, acá hay que salvar a los militares que nos salvaron del terrorismo y por lo tanto hay que devolverles esa gracia, ¿no? Creo que se han juntado esos dos intereses, creo que se han vuelto intereses compatibles con la dinámica política absolutamente perversa para la democracia del Congreso de la República, ya más en general, ¿no es cierto? Y eso es lo que termina haciendo que esto, a pesar de tener pronunciamientos expresos, explícitos de la Corte Interamericana, la respuesta es un portazo en la cara, ¿no es cierto? La respuesta es, oye, no me interesa que tú me recuerdes el desacato en el que estamos desde diciembre del año pasado, yo lo agendo, porque esa ha sido la reacción. Prometo que esta vez es la última pregunta. Ya. De varias maneras estamos, desde que comenzó la discusión sobre el indulto, la original, la de diciembre del 17, en un bucle de discusiones y de entrampamientos entre la Corte Interamericana y el Estado peruano. Sí. Pero esta convención no es del sistema interamericano. La Sí, imprescriptibilidad sí. es de Naciones Unidas. Exacto. ¿Eso cambia la agenda, cambia el escenario de alguna manera? Mira, debería cambiarlo, ¿no? Porque no solamente es un tema que involucre, por lo tanto, a los jueces o comisionados del sistema interamericano. Acá está involucrando también, digamos, a los fundamentos esenciales del sistema de protección de Naciones Unidas. Es el Comité del Pacto, es la Asamblea, es el... Exactamente. Todos los organismos u órganos de tratados internacionales del sistema universal van a ver seriamente afectados sus intereses, ¿no es cierto? Y por lo tanto, me imagino que desde Naciones Unidas, principalmente desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tendrá que haber por lo menos, y yo diría, para comenzar, algún tipo de pronunciamiento. De hecho, ya ocurrió uno hace unos 10 días atrás, llamando a que esto no suceda. Bueno, ya sucedió y me imagino que eso tendrá que tener un nivel de respuesta mucho más orgánico y político desde Naciones Unidas. Y en la medida que esta vez se está atacando el fundamento de un tratado que tiene vigencia desde 1969, Así es. que es hijo de la Segunda Guerra Mundial, Totalmente, y por ende de los totalmente. fundamentos de las Naciones Unidas. Y que es eso, fundamentos de, cuando las Naciones Unidas habla de justicia, de persecución de crímenes internacionales, bueno, este es una pieza fundamental. En el arsenal de Naciones Unidas. Entonces, vamos a tener que estar atentos y sin duda vamos a volver a conversar sí, sobre claro esto. que sí, con el Ha mayor sido gusto. Carlos Rivera con nosotros en Encuentro Pulero. Muchas gracias, Carlos, A ti, por esta César, mañana. un tremendo gusto.